Hace tiempo escuché un dicho que decía, Dios siempre perdona, el hombre a veces perdona, la naturaleza nunca perdona. Y este dicho que se ha dicho a través de tantos tiempos tiene mucho sentido y mucha razón. Dios siempre ha perdonado al hombre, por muy grande, por muy grave que sea su pecado. ¿Por qué? Porque Dios está por encima de cualquier situación de pecado, por muy grave, por muy grande que sea. Ahora la naturaleza nunca perdona. Y quiero abarcar en estas dos situaciones porque el punto central de este mensaje es el hombre. ¿Por qué? Porque es Dios. ¿A quién es Dios el que está perdonando si no es Él al hombre? Aunque tenga los pecados más graves, más ruines, Dios está por encima del pecado y por eso lo perdona. Pero siempre y cuando el hombre esté verdaderamente arrepentido, no atenernos a que, Dios siempre me va a perdonar. Dios siempre te va a perdonar, pero con la condición de que en realidad sientas ese verdadero arrepentimiento. Y por muy grande y por muy grave que sea el pecado, Dios siempre va a perdonar esa situación de pecado. El hombre a veces perdona. Y es porque se le da la gana, se le antoja perdonar o no quiere perdonar. El hombre, ese derecho, se siente con ese derecho. Si yo quiero perdono, si no quiero perdono, dependiendo de la ofensa que me hicieron. Porque a veces nos sentimos hasta más que Dios. Que te perdone Dios, yo no te voy a perdonar. O podemos llegar a decir, bueno, te perdono, pero no olvido. Y a veces nos sentimos así más que Dios, echándole la culpa a Dios. Que te perdone Dios, yo no. Y por eso nos sentimos con el derecho, nos sentimos entre comillas, con el derecho de perdonar o no perdonar. Por eso dice, el hombre a veces perdona. Y es el centro de este mensaje, el hombre. Y otra cosa cuando dice, la naturaleza nunca perdona. ¿Por qué? Porque reacciona a lo que fue creado. Actúa por naturaleza. Actúa porque así ha sido creado. La naturaleza al único que obedece es a Dios. Y lo encontramos en el Evangelio de Marcos 4:39, cuando iban en la barca y Jesús se quedó dormido. Y los apóstoles fueron y lo despertaron. Maestro, ¿no tienes temor que nos moramos, que vayamos a fallecer? Y tú muy tranquilo dormido. Jesús se levanta y les dice, hombres de poca fe. Y ordena y se enfrenta al viento y al mar y les dice, cálmense, deténganse. E inmediatamente el mar y el viento se detuvieron y hubo una inmensa calma. Pero ¿por qué las reacciones de la naturaleza? Es porque el hombre hemos tenido muchas veces, la mayoría de las veces, la culpa de que la naturaleza reaccione así. Empezando con lo que estamos viviendo ahorita en la actualidad, esa enfermedad del COVID. Buscamos culpar a un país, a otro país, a unos científicos, pero es por la misma naturaleza. Los huracanes, los terremotos, lo que se está
aconteciendo últimamente, los socavones que se van abriendo, grietas en la tierra. El planeta está reaccionando. Los volcanes que hacen erupción. El calentamiento global, que varios glaciares se están derritiendo por el calentamiento global. ¿Y quién está provocando eso? Si no es que somos nosotros, los hombres. ¿Cómo? Por el descuido de que taladramos tantos árboles, destruimos tantas plantas, hacemos muchos destrozos a la naturaleza. ¿Y por qué? Con la finalidad, según nosotros, de aventajar en la industria y en la ciencia, sin importarnos en nada la naturaleza. Y eso nos está cobrando una cuota muy cara. No nos sorprendamos que en un futuro la naturaleza reaccione de una manera mucho más violenta de la que ahora estamos viviendo. No nos sorprendamos. En el nombre de Dios y por amor a nuestros prójimos, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a las futuras generaciones, ¿qué clase de planeta les vamos a dejar? Este es un mensaje muy claro, muy sencillo, que no se necesita de ningún doctorado especializado, sino que lo puede entender, lo puede comprender claramente desde aquella persona que está muy estudiada y que tiene licenciaturas y doctorados, hasta la mentalidad más sencilla y humilde. Reaccionemos en verdad, hermano. La naturaleza reacciona a lo que fue creado. Pero si nosotros estamos empeñados en destruirla, no se va a quedar tranquila la naturaleza. Va a reaccionar y va a reaccionar por el daño que le estamos ocasionando. Que Dios nos haga entender, nos ilumine más nuestra mentalidad y comprendamos y entendamos que ese daño que lo estamos haciendo a la naturaleza, quien va a pagar las consecuencias somos nosotros mismos.